Bienvenidos a Ronnie Analiza. Estados Unidos vigila 2 buques iraníes que van rumbo a Venezuela. Una situación que sorprende a todos. Una fragata y el petrolero Makran, convertido en una base de operaciones flotante, se dirigen al sur a lo largo de la costa oriental de África y en Washington. Creen que podría formar parte de algún tipo de intercambio de mercancía o de inteligencia con el régimen de Maduro. Y es por eso que el gobierno de Joe Biden ha tomado la determinación de que el Comando Sur empiece a hacer acciones para vigilar los pasos de estos buques que podrían significar, como siempre, un peligro para la seguridad y la estabilidad de la región. Comenzamos. La seguridad nacional de los Estados Unidos está vigilando los buques de guerra iraníes cuyo destino final podría ser Venezuela, según informó la fuente Político, citando a 3 fuentes familiarizadas con la situación, en lo que sería una provocadora jugada en un momento tenso en las relaciones entre Estados Unidos y Teherán. Una fragata iraní y el Makran, un antiguo petrolero que fue convertido en una base de operaciones flotante, se dirigen al sur a lo largo de la costa oriental de África, si bien los funcionarios estadounidenses no saben con seguridad los destinos de las embarcaciones. Washington cree que puede dirigirse a Venezuela. En los últimos años, Teherán se ha consolidado como uno de los principales apoyos de la dictadura chavista y luego de la dictadura madurista, y se ha transformado en uno de sus mayores socios comerciales en los sectores del combustible, la salud y los alimentos. La alianza entre Venezuela e Irán nació con Hugo Chávez. La estrecha relación que el fallecido presidente estableció con el régimen persa comenzó durante la cumbre de jefes de Estado de los países miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, celebrada en Caracas en el año 2000. Desde entonces, en Venezuela y poco antes de la muerte, el caudillo Chávez viajó varias veces a la República Islámica de Irán y el entonces presidente Mahmoud Ahmadinejad estuvo en Caracas al menos 5 veces. Durante ese periodo se firmaron cientos de acuerdos bilaterales que abarcaban los sectores petroleros, químicos, inmobiliarios, automotriz y todos los demás. Chávez decía que su alianza con Teherán era fundamental para su gobierno e incluso llegó a regalarle a Ahmadinejad una réplica de la espada de Simón Bolívar. Todos los que recibían una de esas, el ruso Vladimir Putin y el sirio Bashar al-Assad, por ejemplo, fueron automáticamente considerados amigos de Miraflores. Para Maduro, aislado internacionalmente por la brutalidad de su régimen, Irán se ha convertido en uno de los pocos aliados, y para Teherán, Venezuela es casi la única puerta que le queda abierta en Latinoamérica. Así, las relaciones entre los dos países se extienden al sector militar. En la prensa se informó que los funcionarios del régimen chavista ya han sido advertidos de que recibir con honores los buques de guerra iraníes sería un error, pero, detalla la publicación, no está claro si Maduro ha prestado atención a esa advertencia. La sola presencia de los buques de guerra iraníes en el patio trasero de Estados Unidos, como se le dice, representaría un desafío a la autoridad estadounidense en la región y probablemente avivaría el debate en Washington sobre la decisión del presidente Joe Biden de reabrir las negociaciones con Teherán, asegura la prensa en el medio norteamericano. El Makran, de más de 70 metros de largo, puesto en servicio este año, funciona como plataforma para misiones de guerra electrónica y operaciones especiales, y los funcionarios iraníes han presumido de las capacidades de misiles y armas del buque. Según han dicho, puede transportar hasta 7 helicópteros, así como aviones no tripulados. La llegada de las embarcaciones sería especialmente inoportuna para aquellos que trabajan activamente para la disminución de las tensiones entre Washington y Teherán, y podría frenar la posibilidad de que Estados Unidos se reincorpore al acuerdo de 2015 para frenar el programa nuclear iraní, el Plan de Acción Integral Conjunto que Donald Trump abandonó en 2018. Estas conversaciones están en curso en Viena. De concretarse, esta no sería la primera vez que buques iraníes llegan a Venezuela de Maduro. Entre mayo y junio de 2020, Irán envió buques de 1.5 millones de litros de gasolina en medio de una escasez agravada durante la pandemia del COVID-19, en la otrora potencia petrolera que fue alguna vez Venezuela.
Pero para Irán, los buques representan una forma de recolectar dinero para su teocracia chiita y de ejercer presión sobre los Estados Unidos. Maduro le ha abierto las puertas de Venezuela a Irán y a todos sus grupos terroristas. Esto sin duda es la mayor amenaza para América Latina. Desde nuestro país operan células que promueven valores contrarios a los de la región, denunció el canciller de Juan Guaidó a la prensa meses atrás. Según los opositores al régimen de Maduro, las Fuerzas Armadas Bolivarianas reciben asesoramiento de Irán en materia de telecomunicaciones. Se sospecha que con apoyo iraní, el régimen montó un centro de telecomunicaciones en el Cabo de San Román, en el extremo norte de Venezuela, para monitorear las comunicaciones aéreas y marítimas. Por otro lado, el embajador de los Estados Unidos en Venezuela, James Story, dijo que sería un completo error pretender levantar las sanciones al régimen de Maduro sin tener compromisos fundamentales sobre los diálogos. El embajador de los Estados Unidos para Venezuela, James Story, volvió a manifestar su apoyo a la negociación abierta entre el régimen venezolano y la oposición a la cabeza de Juan Guaidó. Aseguró que Washington está estudiando ya cómo hacer cambios en las sanciones impuestas contra el régimen de Nicolás Maduro. Apoyamos a las fuerzas democráticas de Venezuela, a los venezolanos en este proceso de diálogo, los logros que van llegando, vamos a evaluarlos y vamos pensando cómo hacer cambios en las sanciones, indicó. Sin embargo, aclaró, levantar las sanciones sin tener compromisos fundamentales sería un error. Estamos dispuestos a evaluar las sanciones siempre y cuando haya cambios irreversibles en la restauración de la democracia en Venezuela, agregó durante la emisión del programa Aló Embajador. Así, Story respaldó una vez más la decisión del líder opositor venezolano de abrir un diálogo con Maduro e incluso apoyó una posible iniciativa de referéndum revocatorio contra el mandatario, porque considera que no es legítimo el gobierno de Maduro. Apoyamos ese proceso y vamos a ver si se logra algo que realmente sirva a los intereses de los venezolanos. Por otra parte, el canciller del dictador, Jorge Arreaza, defendió las condiciones planteadas para el diálogo con la oposición. Las demandas que ha hecho el Nicolás Maduro para dialogar con la oposición son lógicas, dice Arreaza. Respeto al derecho internacional y a la Constitución venezolana, son ilegales las sanciones, el desconocimiento de los poderes y el bloqueo de los recursos del Estado. Esta semana Guaidó instó a las estructuras políticas que lidera a salir a la calle, al encuentro de la gente, a presentar el llamado Acuerdo de Salvación Nacional que contempla negociar con el régimen para buscar una salida a la crisis del país. Vamos a la calle a presentar el acuerdo, dice, y salvar a Venezuela juntos. Vayamos al encuentro de la gente, convoquemos al Acuerdo de Salvación Nacional. No podemos dejar a nadie atrás, tenemos que llevar todos juntos, dijo Guaidó durante una reunión con miembros de la oposición. En el encuentro insistió en que es fundamental y elemental lograr la mayor y mejor unión posible para avanzar en el objetivo de conseguir el cambio político que urge en el país para poner fin a la crisis que se agudiza cada vez más. El expresidente del Parlamento, que señaló en que el Acuerdo de Salvación Nacional cabe en todos, recordó que el mismo debe concluir con un cronograma de elecciones libres y justas que incluya presidenciales, parlamentarias, regionales y municipales con observación y respaldo internacional. Además, debe incluir la entrada masiva de ayuda humanitaria y vacunas contra el COVID-19. Garantías para todos los actores de las fuerzas democráticas y el chavismo, con mecanismos para la reinstitucionalización de Venezuela y la liberación de todos los presos políticos. También debe permitir, según Guaidó, el regreso de los exiliados y la justicia transicional, y a cambio ofreció incentivos al régimen que incluyen el levantamiento progresivo de sanciones condicionado al cumplimiento de los objetivos fundamentales del acuerdo. Algo que no depende de Guaidó, sino de los países que las impusieron. El ex legislador manifestó que no es cierto que haya una dictadura fuerte en referencia al régimen venezolano, en el que señaló Maduro no controla nada, pese a que es quien tiene en su haber el control de todas las instituciones. El chavismo se fortaleció más desde el pasado enero, cuando recuperó el Parlamento tras 5 años de estar en manos de la oposición, luego de unas elecciones consideradas fraudulentas por gran parte de la comunidad internacional.
Como siempre he dicho, la única forma de solucionar los problemas de Venezuela es a través de una intervención militar internacional. Así es. O como María Corina Machado le dice, una fuerza de paz. Pero la idea es la misma. Sin uso de fuerza contra Maduro, no habrá salida posible. Así de simple y así de claro. Bueno, les dejo la opinión a ustedes. Si les pareció interesante este video, no se olviden dejarle me gusta. De igual manera, suscríbanse al canal y activen la campanita para poder recibir nuestras notificaciones. Déjenos su comentario en el espacio de comentarios para poder realizar un debate permanente sobre este tema. Y en ese sentido estaremos pronto con un nuevo video aquí en Ronnie Analiza.